Saludos mi gente, Jonathan de Olio desde Santiago de Chile. Espero estén excelentemente bien. Aquí ando conociendo esta bella y moderna ciudad y preguntándome cuándo es que vamos a democratizar el crecimiento, el desarrollo sostenido en nuestros pueblos a lo largo y ancho de Latinoamérica. Cuando consideramos a Chile vis-a-vis otros países en la región, podemos ver cuáles son las políticas que dan resultados. Es preciso puntualizar que este país ha implementado una serie de políticas de mercado en correspondencia con la dinámica de oferta y demanda, con la dinámica de la mano invisible, con la dinámica eficiente de las fuerzas de mercado, sin ser avasalladas por las fuerzas del Estado. Nos recordaremos que fueron los muchachos de Chicago que bajaron para acá en los años 70, en los años 80, para desarrollar e implementar lo que vino a ser el modelo de desarrollo económico de Chile. Un modelo que se corresponde con políticas neoliberales de mercado, a pesar de que después de la dictadura muchos gobiernos de izquierda fueron los que tomaron las riendas del país. Ese modelo quedó intacto y ha continuado dando resultados para beneficio de este pueblo latinoamericano, de este pueblo chileno. Bien, entonces cuando uno hace un experimento considera diferentes grupos, un grupo control y un grupo experimental. El grupo experimental en este caso es Chile, donde se implementaron políticas de mercado. Y cuando digo políticas de mercado, me refiero a políticas no intervencionistas, políticas en las cuales el Estado toma un rol secundario, un rol en consonancia con aquello que hace de manera más óptima, que es meramente proteger a la ciudadanía y crear las condiciones para su pleno desarrollo. ¿Cómo crea esas condiciones? Liberalizando la dinámica económica, no adulterándola con estructuras clientelares, que son las que han arrestado el crecimiento de otros pueblos con más recursos naturales que esta República de Chile. Consideramos a Argentina, bien, digamos que Argentina en cierto sentido sea el grupo control en el experimento de qué políticas públicas se traducen en crecimiento económico significativo y sostenido. En Argentina se han implementado políticas populistas, altamente populistas y socialistas. Argentina, después de haber tenido un Producto Interno Bruto mayor que el de Alemania y Francia a principios del siglo pasado, ha entrado en una crisis a partir de la segunda mitad del siglo XX y aún en este siglo XXI, fruto de políticas populistas socialistas que, sobre la base de un discurso de redistribuir la riqueza, ha logrado acumular el apoyo de las grandes mayorías, pero ha defraudado a las grandes mayorías, porque no se trata de redistribuir la riqueza, se trata de crear las condiciones para que los diferentes segmentos de la economía puedan generar riqueza. Muchas veces nos enfocamos nada más en el ingreso, pero tenemos que ir a la raíz, al origen del ingreso. El origen del ingreso es la producción. Lo que queremos no es redistribuir el ingreso, de modo que desincentivemos la producción, porque si estamos redistribuyendo
ingreso de una persona que produce a una persona que no produce, la que no produce no va a tener un incentivo de producir, todo lo contrario, se va a quedar en un estado de ocio para llenar los requisitos necesarios para recibir esas asistencias del Estado. Lo que debemos hacer a través de la región y en todos los países del mundo es incrementar las capacidades de producción, de los diferentes grupos que componen tal o cual nación. Y sobre la base de eso se aumentará el ingreso. Tan sencillo como eso, pero ese discurso no necesariamente le permite al político dividir. Conocemos esa máxima que nos dice que el que divide vence, pero yo creo que nosotros como pueblo consciente, como pueblo inteligente, no debemos responder a un discurso que busca dividir para vencer. Se habla de la desigualdad en Latinoamérica. Es preciso que consideremos la dinámica de desigualdades económicas, ¿por qué no? Pero el político utiliza ese discurso de la gran desigualdad que existe en Latinoamérica como modo de granjearse apoyo y popularidad en las masas más desventajadas o en los grupos más desventajados. El político articula ese discurso que puntualiza la desigualdad que existe en Latinoamérica, no con el fin de ayudar al que no está produciendo lo suficiente, sino con el fin de engañar al que no está generando una suma importante de dinero, engañarlo diciéndole que la riqueza del rico es la causante de la pobreza del pobre. Eso es un engaño. Entonces, ¿qué hace el político con ese discurso? Siembra cizaña en el corazón y la mente del pobre, que no es necesariamente tan pobre, y le dice que es preciso desplazar a la clase dominante, a la clase acaudalada, adinerada, afluente, porque ella ha sido la causa de la pobreza del pobre. Ese discurso fue el que articuló Chávez, es el discurso que articula Maduro, y mira lo que ha sucedido con un pueblo tan rico como el venezolano. Un país, Venezuela, que tiene más petróleo que Arabia Saudita, se encuentra sumido en una crisis donde hasta lo más básico le hace falta. Entonces, en definitiva, para concluir esta intervención en la cual hablamos de manera espontánea, de corazón a corazón, no se trata de redistribuir la riqueza. Hemos escuchado políticos hablar sobre el particular como modo de amalgamar o acumular poder. He visto hasta el presidente de mi país, Danilo Medina, hablar sobre políticas de redistribución, y a muchos candidatos emergentes hablar de redistribución. Ese no es el problema, mi gente. La solución al problema no es la redistribución de la riqueza, porque como ya puntualizamos, lo que tenemos que considerar es el origen, no el resultado en primer orden. ¿Cuál es el origen del ingreso? La producción. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Empoderar a la gente con la capacidad de producir. Y el que no produzca tiene que recibir el fruto de su siembra. Si no sembró nada, no cosechará nada. Los que cosecharon en estas tierras fueron los grupos que trabajaron.
Argentina se desarrolló como una potencia, como una superpotencia en la exportación de trigo, fruto de la inmigración de alemanes e italianos, que estaban dispuestos a pasar trabajo y adentrarse en las pampas argentinas, a poner su mano en el arado. El inmigrante español y el portugués no necesariamente estaba dispuesto a pasar trabajo, y por eso se quedó atrás, mientras que los inmigrantes italianos y alemanes avanzaron. No porque eran más inteligentes, no porque abusaron del inmigrante español o el descendiente de español que habitaba en Argentina, sino porque pasaron trabajo, porque se abnegaron, porque se sacrificaron. Entonces no es justo que el que se sacrificó y se abnegó y trabajó ahora sea culpado de que la pobreza del pobre que no se sacrificó es debido a la riqueza del rico que sí se sacrificó, y entonces ahora le quieren quitar al rico para darle al pobre, y así perpetuar su estado de indisciplina, de desorganización, de falta de educación, etcétera, etcétera. Entonces no sucumbamos ante ese discurso de vamos a redistribuir la riqueza, por muy bonito que parezca. Lo que queremos es crear condiciones para que la gente produzca. Crear condiciones para que la gente produzca. Y que la gente cree condiciones para producir. No tiene que esperar que nadie le cree condiciones para que produzca. Los colonizadores vinieron a nuestras tierras y se llevaron nuestra riqueza, y la consumieron. Nosotros heredamos esa dinámica consumista de nuestros colonizadores. Y fíjese que España y Portugal vinieron a esas tierras y tuvieron la oportunidad de seleccionar cuáles tierras conquistar. Se llevaron toda la riqueza de estas tierras hacia su tierra, hacia la madre patria. Bien. ¿Y qué hicieron con esa riqueza? La consumieron. No la invirtieron, no desarrollaron una infraestructura, una cultura de producción. Y como resultado, no progresaron y se quedaron atrás en comparación con los demás imperios. Consideremos el Imperio Británico. Bien. Los británicos vinieron a América después de los españoles, después que los españoles y los portugueses. Bien. Los británicos, los irlandeses, los franceses y los alemanes, eso es. Vinieron, digamos, al área que hoy conocemos como Norteamérica. Bien. Y no se llevaron, digamos, oro de Norteamérica para llevarse en grandes cantidades hacia Inglaterra. Sin embargo, Inglaterra superó a España en cuanto a generación de riqueza y progreso de su pueblo en sentido general. Lo mismo sucedió con Alemania. Bien, se desarrolló más que España y no tuvo los territorios y el botín de oro que se llevó a España de América hacia su tierra. Bien, entonces no se trata tampoco de una riqueza heredada o de una oportunidad o de suerte. Se trata de cómo uno administra los recursos que tiene. Bien, España naturalmente se ha desarrollado ya en el siglo XX, en el siglo XXI, ha superado muchos de los malos hábitos que dieron origen a su declive, pero nosotros en Latinoamérica no necesariamente nos hemos librado de esos malos hábitos. Entonces tenemos que estar conscientes de ellos para dejarlos de una vez y por todas. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13 que cuando era como niño pensaba como niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, mas cuando fui viejo dejé las cosas que eran de niño. Dejé las cosas que eran de niño. No es que a la hora de madurar y envejecer uno automáticamente
se convierte en adulto. Bien, uno automáticamente madura. Uno tiene que dejar las cosas que son de niño y tenemos que dejar cosas que son de niños, si se quiere, en el sentido del desarrollo de nuestro pueblo, del desarrollo educacional, cultural. Tenemos que unirnos, hacer causa común y no acusar los unos a los otros del predicamento del uno y del otro. Bien, ¿qué hicieron los españoles? Comenzaron a culpar a los judíos de muchas de sus vicisitudes. ¿Qué hicieron? Sacaron a los judíos de su tierra. Los judíos se fueron a otras tierras. Bien, y las tierras a las cuales se fueron los judíos prosperaron. Y España entró en declive, entró en crisis, porque se despojaron de un gran capital humano, porque se resintieron por el progreso de esa minoría. La gran mayoría se resintió por el progreso de la minoría y se privó del capital humano. Entonces, en vez de copiar al judío, lo que hicieron fue matar al judío y desplazar al judío, y eso resultó en una crisis. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Copiar al exitoso, copiar al exitoso, no resentirnos, no decir, no, que es culpa de ellos, sino copiar al exitoso, para tener éxito como el exitoso. Bien, eso es lo que tenemos que hacer, para poner al derecho lo que está al revés y no proceder como Jerónimo Valdés, que se pone las medias en las manos y los guantes en los pies. Bueno, será hasta la próxima, mis estimados emprendedores vigentes y emergentes que habitan sobre suelo y bajo cielo, latinoamericano, norteamericano, europeo, asiático. Nos mantenemos en contacto, los quiero mucho.